Bienvenidos a las sesiones de Economía y Comportamiento del curso de Microeconomía de la facultad, donde vamos a charlar un poquito sobre la irracionalidad en nuestra toma de decisiones y en particular traer esta visión sobre cómo deciden realmente los agentes, más allá de lo que nuestros modelos nos ayudan a predecir y a entender de cómo es que los mismos deciden. Mi nombre es Gabriel Inchausti, yo soy economista, graduado aquí en facultad. Si bien mi trayectoria es más abundante en lo profesional, yo fui gerente general de Canal 10 aquí en Uruguay, también estuve trabajando en el sector de proteína animal y estuve un tiempo viviendo en San Pablo, vinculado a un importante grupo de aquel país. He conseguido, de alguna manera, también complementar mi actividad profesional con algunos intereses académicos y en particular he trabajado bastante en la economía del comportamiento, que de alguna manera nos ayuda a entender sobre la toma de decisiones de los agentes, trayendo o reconociendo que somos humanos, que no somos maquinitas de computar, que nos pasamos calculando máximos y optimizando y haciendo lagrangianos y buscando derivadas primeras que se igualen. Bueno, resulta que a veces los procesos decisorios son un poquito menos ordenados, pero no por eso, no por ser menos desordenados, pasan a ser menos predecibles, ¿no? Bueno, entonces un poco movido por esa inquietud es que estuve trabajando, estuve estudiando un poco más en el campo, tengo una maestría completada en la London School of Economics en Ciencias del Comportamiento y doy clases y tengo mi programita de investigación en Ciencias Comportamentales ya hace algunos años. Así que bueno, preparé estas dos sesiones para dividir con ustedes, para conversar con ustedes, que Jorge las coloca como al final del curso, digamos, como una forma de dar una puntadita, una pincelada sobre algunos puntos también de interés en esta reflexión sobre cómo es que las personas deciden, cómo es que los consumidores también toman sus decisiones a la hora de elegir entre un producto, entre una opción de consumo y otra opción de consumo. Así que bueno, nada, esto es básicamente lo que vamos a estar conversando en estas dos sesiones, en estas dos charlas, en la que les voy a presentar digamos, los principios generales, ¿no? Una introducción muy general sobre lo que es la economía del comportamiento. Bueno, allí abajo ustedes tienen mi blog, donde pueden ver algo de mis reflexiones y algo de mi trabajo, y estoy más que abierto a conversar con ustedes de cualquiera de los puntos que estén presentes, tanto en nuestras sesiones o directamente por mail. No dejen de escribirme, este es un tema que me apasiona y me gusta muchísimo poder conversar y traer autores y traer ideas, ¿no? Así que por favor no me priven de la oportunidad de poder conversar con ustedes sobre estos temas. Bueno, vamos a ver qué es lo que tengo preparado para charlar en esta primera sesión. Básicamente son 4 temas que vamos a tratar de conversar o de, digamos, presentar para ir dejando las bases para lo que también vamos a estar conversando algo en nuestro segundo encuentro. Primero vamos a hablar de acertijos y anomalías, y de ahí, digamos, vamos a desprender un poquito qué es la economía del comportamiento. Vamos a tratar de definir cuál es el campo de estudio de la economía del comportamiento. Ustedes, cuando vieron Teoría del Consumidor, conversaron mucho sobre preferencias, hablaron sobre las propiedades de las preferencias, ¿no? Vimos cómo podíamos representarlas gráficamente en un mapa. Bueno, vamos a conversar un poco más sobre las preferencias y vamos a tratar de ver qué es lo que dice la economía comportamental sobre cómo es que decidimos. Luego les voy a presentar un modelo integrado de decisión individual a partir de un paper de Stefano de la Viña, que presenta una adecuada formalización, da un lindo mapeo de cuáles son las principales categorías que trabajamos y que conversamos desde las ciencias comportamentales, y sobre el final vamos a charlar un poco sobre finanzas comportamentales, sobre nuestras decisiones en dinero y cómo es que realmente vemos que las personas deciden cuando se tratan de alternativas que presentan dinero. Así, este es un poco un mapeo general de lo que vamos a estar conversando en la clase de hoy. Así que conversemos un poco sobre acertijos y anomalías.
con un primer, acertijo, con un primer descubrimiento llamativo, digamos. En un experimento se expuso a 3 grupos de personas a la noticia de un derrame de petróleo y se les preguntó cuánto estarían dispuestos a pagar por salvar 2.000 pájaros, a pagar por salvar 20.000 pájaros o a pagar por salvar 200.000 pájaros. Esto es, 3 grupos de personas elegidas aleatoriamente, con lo cual en promedio los 3 grupos tenían el mismo tipo de preferencias por la vida de los pájaros, digamos. A un grupo se le dice, che, ¿cuánto estás dispuesto a pagar por 2.000, salvar 2.000 pájaros? A otro se le dice por salvar bastantes más, ¿no? Que esos 2.000 pájaros, 10 veces más, y a otro 100 veces más, 200.000 pájaros. ¿Cuánto están dispuestos cada grupo a salvar? Más pájaros, uno debería pensar, bueno, el grupo que va a salvar más pájaros debería estar dispuesto a donar un poco más, ¿no? Bueno, la respuesta fue un poco desconcertante, porque lo que los grupos estaban dispuestos a donar para salvar pájaros era muy parecido. De hecho, era estadísticamente indiscernible. O sea, no había forma muy clara de diferenciar lo que un grupo estaba dispuesto a donar para salvar 2.000 pájaros o para salvar 200.000 pájaros. Entre 80 y 90 dólares. Salvar más pájaros debería llevarnos a querer donar un poco más. Bueno, resulta que no. Vean este otro acertijo, ¿eh? En otro experimento, en un auditorio de estudiantes universitarios se repartieron aleatoriamente tazas de café que en la tienda de la universidad costaban unos 6 dólares. Se pidió a aquellos estudiantes que habían ganado una taza que pongan un precio para la venta y a los que no lo tenían que pongan un precio para la compra. Vamos a ver qué es lo que había acá. Ustedes entran en un salón, de repente a alguien le dice, a ti te toca una taza y a ti no te toca una taza. Y así, pim, 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 pim. Sin ningún tipo de pregunta previa de si te gusta la taza, si quieres tenerla, si necesitas una taza, nada. Simplemente algunos tenían una taza y otros no tenían una taza. Y después se le dice, comercian, ¿no? El que tiene la taza, que la venda, y el que no la tenga, que diga, bueno, ¿cuánto estarías dispuesto a pagar por tenerla? ¿No? En principio, no había ningún tipo de motivo que hiciera pensar que no pudieran llegar a un acuerdo, ¿no? Porque el valor podría ser diferente para aquella persona que tiene la tasa de aquella persona que no tiene la tasa. Una vez más, un resultado un poco particular, porque los que tenían la tasa la vendían en promedio a 5 dólares 75 y los que no la tenían la compraban en promedio a 2.25. ¿Por qué? El solo hecho de tener la tasa, no tengo diferencias en cuanto a las preferencias de la tasa porque me tocó. Porque el solo hecho de tener la tasa hace que yo la valore tanto más que aquellos que simplemente no la tienen. No hay tampoco mucha lógica atrás de eso, porque el valor de la tasa no se distribuye de una manera más parecida entre los que lo tienen y los que no lo tienen. Bueno, resulta que no. Resulta que aquellos que lo tienen la valoran el doble, ¿no? Más del doble que aquellos que no la tienen. Y déjenme traerles un tercer acertijo. En otro experimento, se sometió a un grupo de estudiantes a un test de sed. Esta es una cosa bastante habitual en las ciencias comportamentales. Normalmente se usan estudiantes para hacer este tipo de experimentos. Los estudiantes son una raza especial, o fuimos, todos los que fuimos estudiantes, fuimos en aquel momento una raza especial, ¿no? Estamos cortos de dinero, estamos buscando alguna posibilidad de ganar algún dinerillo más, y si no hay mucho riesgo, prestarnos para que algún profesor haga algún experimento con nosotros, siempre y cuando no implique ningún deterioro en nuestra salud, ni nos ponga ningún tipo de riesgo, es una manera bastante interesante de ganar ahí algunos dólares. Bueno, resulta que aquí, ¿no?, un grupo de estudiantes fue sometido a un test de sed. ¿Qué es un test de sed? Bueno, los estudiantes tenían que hacer actividad física durante 3 horas y después se les decía, les voy a dar agua. Y aquí es donde viene un poco la manipulación. A un grupo de estudiantes se le ofrece lo siguiente. ¿Querés tomar medio vaso de agua ahora o esperás 5 minutos y tenés un vaso de agua entero? 5 minutos para duplicar la cantidad de agua. A otro grupo de estudiantes se les dio exactamente la misma alternativa, solo que un poquito diferente. La opción para tomar un medio vaso de agua antes
pasaba los 20 minutos. Y podía esperar 5 minutos para tomar un vaso de agua entera, para duplicar la cantidad de vaso de agua. Es decir, era la misma decisión, una era tomada ahora, los efectos pasaban ahora. La otra pasaba dentro de 20 minutos. Había que esperar 20 minutos para tomar ese medio vaso de agua. En los dos casos son 5 minutos para duplicar el beneficio, ¿no? Para duplicar la cantidad de agua que los estudiantes podían tomar. Vean lo que pasó. La respuesta resultó, una vez más, desconcertante. 60% prefirió no esperar y tomar medio vaso de agua inmediatamente. Aquellos que tenían la opción de tomar ahora o tomar dentro de 5 minutos. Mientras que, cuando la decisión era para ser tomada en 20 minutos, solamente 30% prefirió no esperar. Y dijo, sí, dámela lo antes posible, dámela dentro de 20 minutos. Solamente 30%. La gran mayoría dijo, no, en el futuro yo voy a esperar. Esto no tiene mucha lógica. ¿Por qué yo estaría dispuesto a esperar en el futuro y no estoy dispuesto a esperar ahora? Es decir, dentro de 20 minutos la decisión va a ser la misma. Va a ser tomar medio vaso de agua ahora o tomar un vaso de agua dentro de 25 minutos. Dentro de 20 minutos yo voy a enfrentarme a la misma decisión que me estoy enfrentando ahora. Esperar 5 minutos para tomar un vaso de agua entero. Sin embargo, creo yo que dentro de 20 minutos voy a esperar. Aunque ahora no espere. No es muy lógico. Esperar 5 minutos me tendría que costar lo mismo. Tendría que pedir lo mismo por los 5 minutos. Pasen donde pasen. Por eso aplicamos una tasa de descuento que ponemos con el exponente del tiempo, ¿no? No debería haber mucha diferencia entre esperar ahora o esperar dentro de 5 minutos. Estos acertijos escapan a la predicción que un modelo racional hace. Son lo que llamamos anomalías, de hecho lo que llama Richard Thaler, que ahora les voy a comentar un poquito de él. La propensión a pagar por salvar pájaros debería ser mayor a medida que más pájaros se salvan. El mero hecho de tener un objeto que no deseaba a priori no me debería hacer cambiar la percepción de su valor. Y si en el futuro estoy dispuesto a esperar 5 minutos para obtener más de algo que quiero, también debería estar dispuesto a hacerlo ahora. Si yo estoy dispuesto a ser paciente en el futuro, ¿por qué no estoy dispuesto a ser paciente ahora? Estas son anomalías. ¿Por qué son anomalías? Son anomalías porque no me entran en el paradigma racional. Yo con la idea de la racionalidad no consigo explicar este tipo de cosas. Esto es lo que Richard Thaler, ganador del Premio Nobel del 2017, se dedicó a juntar en una columna que se publicaba trimestralmente en el Journal of Economic Perspectives, que se llamaba Anomalías. ¿Anomalías qué quería decir? ¿Quería decir cosas que estaban mal? No, quería decir cosas que no conseguíamos explicar. Cosas que nuestro modelo, nuestro herramental, no conseguía explicar totalmente. Richard Thaler, como prefacio, como llamador, digamos, a esa sección de anomalías que publicaron en el Journal of Economic Perspectives, ¿no? Citaba a Thomas Kuhn y decía, el descubrimiento comienza con la conciencia de la anomalía, es decir, con el reconocimiento de que la naturaleza de alguna manera ha violado las expectativas inducidas por el paradigma que rige a la ciencia normal, que en castellano no quiere decir mucho más que yo empiezo a descubrir cuando estoy equivocado. Cuando yo estoy en lo cierto, cuando mi modelo interpreta adecuadamente la realidad, estoy confirmando una cosa que ya descubrí. Ahora, cuando lo que observo no encaja 100% en lo que mi modelo dice, empiezo a descubrir, empiezo a aprender, empiezo a entender algo más. Celebremos las anomalías, porque nos permiten entender un poco más. Estas anomalías no debilitan el modelo racional, lo enriquecen, son oportunidades para enriquecerlo. El reconocimiento de los límites de las teorías es un elemento fundamental en la formación de académicos y profesionales rigurosos y humildes. La introducción sistemática de la práctica experimental es altamente beneficiosa para ella. ¿Cómo encontramos esas 3 anomalías? En experimentos, en la práctica. Pusimos a gente a decidir y vimos que la gente no decidía tal cual
cerrábamos en nuestro modelo 100% racional. Y entonces ahora sí, viene una definición un poco más, o una aproximación un poco más formal, digamos, a la pregunta de qué es economía comportamental. Y me voy a un psicólogo para definir economía comportamental, que es Dan Ariely. Dan Ariely es un psicólogo que hace mucho tiempo está estudiando en este campo, que tiene muchos papers publicados y que además es un tipo tremendamente divertido y tremendamente provocador, ¿no? Uno no sale de una charla de Dan Ariely sin sentirse un poquito incómodo, uno no sale de un paper de Dan Ariely sin sentir, oh caramba, esta persona evidentemente tiene algún puntito más para decirnos. Bueno, pero Ariely tiene dos formas de definir lo que es la economía comportamental. Y él dice, bueno, la primera es hacerlo por oposición. En definitiva, en la economía estándar asumimos muchas cosas sobre las personas. Asumimos que las personas conocen sus preferencias. Asumimos que siempre toman las mejores decisiones según sus intereses. Asumimos que no tienen emociones que los perturben a la hora de decidir y asumimos que no tienen limitaciones de tiempo, de atención o de capacidad intelectual. Son supuestos que hacemos para correr. Bueno. La economía comportamental no parte de ninguno de estos supuestos. Y esencialmente lo que hace es, recurre al método experimental, observando en la práctica cómo se comportan las personas. Y al hacerlo, documenta que la gente se comporta sistemáticamente de forma bastante diferente a lo que la mayoría de los economistas racionales esperaría. Pero Ariely complementa y dice, bueno, pero también podríamos verlo desde otro lado, podría definir la economía comportamental desde otro lado. Y dice, la segunda definición que yo pondría es que la economía comportamental es, y él dice, por lo menos para mí, un campo aplicado de las ciencias sociales que pretende averiguar cómo tomamos decisiones en realidad y cómo podemos hacer para mejorarlas, cómo podemos hacer para equivocarnos menos, cómo podemos hacer para tomar mejores decisiones. Es un análisis de las verdaderas fuerzas que nos empujan en nuestro día a día y cómo podemos hacer para que esas fuerzas mejoren nuestra habilidad para tomar buenas decisiones. Ariely deja algunos elementos importantes en estas definiciones. Lo primero, habla de que recurrimos al método experimental. No armamos teorías y dejamos ahí, decimos, esta teoría es robusta, seguro que debe explicar este hecho estilizado. No, vamos a la práctica, vamos a ver cómo es que efectivamente la gente decidió aquí y cómo es que la gente decidió de este otro lado. Y cuando lo hace, dice, aparecen desvíos sistemáticos. No aparecen errores, no hay problema con que haya errores. ¿tá? O sea, nosotros sabemos lidiar con un error. Ponemos un error que en media sea 0, sabemos lidiar con errores, no tenemos mayor problema con lidiar con errores. El problema es cuando aparecen errores sistemáticos, el problema es cuando aparecen sesgos. Un sesgo, sistemáticamente le erro sistemáticamente de esta forma. Bueno, la economía comportamental detecta sesgos. Pero además tiene un segundo capítulo. El propósito de la economía comportamental es corregir los sesgos, es eliminar los errores. Toda la reflexión en economía comportamental tiende a cómo hago para ayudar a la gente a no equivocarse, a realmente tomar decisiones que estén más alineadas con sus intereses de largo plazo. Hay una preocupación por el bienestar del individuo, hay una preocupación por la función de utilidad, hay una preocupación porque maximicen su utilidad. Los economistas no nos podemos apartar de eso, ¿no? Finalmente queremos que la gente maximice su utilidad. Nos preocupamos por el bienestar. La economía comportamental no pierde esa idea. Voy a buscar cómo ayudar a las personas a que tomen mejores decisiones. Y podríamos hacer un rápido pasaje, no lo voy a hacer demasiado detallado, pero 6 premios Nobel de Economía de alguna manera nos van aproximando a la idea de la economía comportamental. El último que les traigo en el slide es el premio Nobel a Richard Taylor, ¿no? Que fue en el 2017, pero sin mucho problema podría poner el 2019 también en el vecindario, con Duflo, Banerjee y Kramer. Pero creo que es interesante hacer este repaso porque nos va también a ir situando en la zona en donde la economía comportamental trabaja. Lo primero, allá en el 78, se le reconoce el premio Nobel a Herbert Simon. ¿Qué propuso Herbert Simon? ¿Qué idea nos trajo? ¿Qué idea nos dejó Herbert Simon?
Nos dejó la idea de la racionalidad limitada. Simon dice, bueno, las personas no maximizan, llegan a decisiones suficientemente buenas. Quedó suficientemente cerca del máximo. De alguna manera él dice, nuestras decisiones llegan a un estado de satisfaciencia, que es satisfecho y es suficiente, es decir, suficientemente satisfecho. ¿No? Esta es un poco la idea de Simon. No maximizo, sino que me aproximo a ese máximo. Hay un momento que digo, ya está, más o menos por acá estará mi bienestar, vamos bien. En el 2001, el premio Nobel es reconocido a George Akerlof. George Akerlof seguramente se toparon ya con él, y si no lo van a hacer en la carrera, trae una idea muy importante que es la idea de la información asimétrica. La idea esa de que, en definitiva, tenemos que reconocer que los procesos de toma de decisiones no tienen procesos de adquisición de información transparente, y existe una información asimétrica entre las partes, y eso puede llevar a que la gente tome decisiones para un lado o para el otro. Pero Akerlof trae un segundo concepto súper provocativo e importante. La idea de las identidades. La idea de que un decisor tiene una identidad y que sus decisiones de alguna manera reflejan esas identidades. De hecho, Akerlof tiene un bellísimo libro publicado con otro premio Nobel, con el premio Nobel del 2013, con Robert Shiller, que se llama Fishing for Fools, que trabaja mucho todavía esta idea de la identidad social, y un poquito la idea de algunas de nuestras decisiones que no están suficientemente explicadas por el paradigma racional. Pero bueno, 2001, el premio a Akerlof, que de alguna forma trabaja sobre esta idea de las identidades. En el 2002, diríamos que las ciencias comportamentales o la economía comportamental se pone pantalón largo. Es reconocido el premio Nobel de Economía a Daniel Kahneman. Daniel Kahneman es un psicólogo israelí, que hizo buena parte de su trabajo junto con Amos Tversky, que era otro psicólogo israelí, y en particular publican a finales de los 80 el paper más citado, o el cuarto paper más citado en la historia de la economía, que es Teoría de los Prospectos. Nosotros vamos a ver un poquito de esa teoría de los prospectos en un ratito. Pero Daniel Kahneman básicamente nos plantea que hay procesos de decisiones heurísticas, que no solamente tomamos decisiones racionalmente, sino que también tenemos una alternativa, que es una alternativa de reglas. Vamos a conversar un poquito sobre esto. Trabaja la teoría de los prospectos y trabaja la teoría de los dos sistemas. Daniel Kahneman reconoce que a veces reaccionamos, que a veces no somos racionales, sino que reaccionamos, ¿no? Y esa reacción es sistematizable. Podemos predecir las reacciones, ¿no? Y él genera una cantidad de categorías que nos acompañan hasta el día de hoy y que realmente nos ayudan mucho a entender cómo es que las personas deciden. En el 2009 se reconoce el premio Nobel a Elinor Ostrom, ¿no? Que básicamente dice, cambia la manera en que pensamos las instituciones y dice, miren que los individuos cooperan un poco más naturalmente de lo que pensamos. Aquella idea de que el individuo es egoísta y que buscará el máximo bienestar para él, y que en realidad es eso lo que trae el proceso social, la mano invisible y todos aquellos asuntos. Bueno, Ostrom dice, no, esperen, el individuo no es tan egoísta y muchas veces colabora espontáneamente, ¿no? Y esto Ostrom ofrece algunas ideas muy provocativas en ese sentido. 2013, después de ya el pinchazo de .com, después de el lío de la subprime, el premio Nobel es reconocido a Robert Shiller, que dice, ojo, exuberancia irracional, comportamientos de manada, ojo que las bolsas están evidenciando comportamientos que están más allá de la racionalidad económica, y que esos comportamientos se ven en muchos otros ámbitos, ¿no? Y Shiller trae, digamos, ideas provocativas en ese sentido. Y finalmente en el 2017 se le reconoce el premio a Richard Thaler, economista de Chicago, economista de formación tradicional, que quedaba incómodo con algunas ideas, ¿no? Y que ofrece algunas alternativas. Y de hecho, Thaler presenta la idea de la arquitectura de opciones, o del nudge, ¿no? La idea por la cual podemos transformar todo este conocimiento de que las personas se alejan de los estándares de racionalidad en un conocimiento que se transforma en un conocimiento útil, en un conocimiento que nos permite generar herramientas de política que lleven a las personas a actuar de una manera, que empujen a las personas a actuar de una manera. No necesitamos ponerles impuestos o prohibir, ¿no? Con arquitecturas de opciones, ¿no? Modificando el contexto de una decisión, podemos ayudar a que las personas decidan de una determinada manera, ¿no?
muy rápidamente 6 nombres que nos aportan elementos claves en entender a dónde, por dónde es que se va desarrollando y a dónde llega hoy el pensamiento de economía comportamental. En síntesis, nuestra capacidad cognitiva pone límites a la racionalidad con la que tomamos decisiones. En lugar de maximizar, procuramos estados satisfacientes de nuestra decisión. Esa es la idea que nos provoca Simon. Las decisiones de los agentes, comparadas con la predicción que hace el modelo racional, presentan un error sistemático, es decir, el error en media no es cero. Las heurísticas recogen ese sesgo. Las heurísticas es el origen de nuestras reacciones, ¿no? Y Kahneman-Tversky nos deja esto, nos deja, no piensen que todas las decisiones de las personas son irracionales, pero no piensen que por ser irracionales son locas, son predecibles. De hecho, Ariely habla de que son predeciblemente irracionales. Y finalmente, las heurísticas son activadas por señales insertas en el contexto de toda decisión y por lo tanto pueden ser objetivos de política. Los arquitectos de decisión se enfocan en el contexto de una decisión e introducen nudges. Esta es la idea de Taylor, que trabaja junto con Sunstein, ¿no? Pero que básicamente nos empuja a decir, estas reacciones, este componente heurístico en nuestra toma de decisión, no hace que los economistas o los estudiadores de política no podamos impulsar a las personas a tomar algunas decisiones. De hecho, vamos a ver que efectivamente lo podemos hacer, efectivamente podemos ayudar a que las personas tomen algunas de esas decisiones. Así que bueno, en definitiva, ¿qué es Behavioral Economics o qué es la economía del comportamiento? Bueno, en realidad es economía estándar, solamente que reemplaza algunos supuestos usuales en la teoría sobre preferencias y racionalidad por estructuras psicológicamente más completas. Finalmente, las personas económicamente irracionales tienden a hacerlo de una manera, económicamente racionales son todas iguales. Y las personas económicamente irracionales tienden a hacerlo de una manera sistemática. Bueno, vamos a conversar un poquito ahora sobre las preferencias, ¿no? ¿Qué dice la economía comportamental sobre cómo es que decidimos? Recordemos, las preferencias no son gustos, no son ideas, son opciones, ¿no? Directamente, prefiero esto contra esto, es decir, tomé esto, frente a estas dos alternativas, elegí por esta, me quedé con esta, ¿no? Normalmente el enfoque racional nos plantea a estos individuos egoístas, estos individuos hipercalculadores, estos individuos, ¿no?, que verdaderamente maximizan, ¿no?, su utilidad, ¿no? Y en esta idea del individuo hipercalculador, las preferencias, ¿no?, en un enfoque racional, en cuanto a tiempo, se modelan a través de una tasa de descuento. Es decir, yo puedo comparar, ¿no?, postergar algo a partir de aplicar cuál es el beneficio que voy a obtener por tener ese algo en el futuro, ¿no?, la utilidad de tener ese algo en el futuro versus la utilidad de tenerlo ahora. Normalmente usamos una tasa de descuento exponencial. Con respecto al riesgo, normalmente la racionalidad implica que somos aversos al riesgo, es decir, una opción con riesgo tiene que tener un premio. No es lo mismo tener algo seguro, ¿no?, que tener algo con riesgo. Yo quiero algo más. Por tener algo con riesgo. El riesgo es algo que nos hace menos atractivas las alternativas. Y en términos de preferencias sociales, la idea es aquella idea del individuo egoísta que busca solamente su beneficio, ¿no? Se traslada en términos de nuestras preferencias, ¿no?, sociales a que deberíamos, ¿no?, simplemente no ponderar tanto la idea de la donación, ¿no? ¿Qué beneficio tengo yo con la donación? ¿Por qué es que yo dono? Bueno, resulta que donamos, pero el individuo hipercalculador, egoísta, que no se preocupa por los demás, ¿no?, de alguna manera es una construcción algebraicamente conveniente, ¿no?, y que nos permite modelar y entender qué es lo que el individuo buscaría, maximizador de utilidades, ¿no? Esta es la idea del enfoque racional. Bueno, el enfoque comportamental relaja un poquito estos supuestos, los hace un poquito más realistas. Las personas somos un poquito más complicadas, más complicadas que solamente eso, ¿no? Y de esa manera enriquece esta visión más modélica, digamos, del enfoque racional. Pero vamos a mirar en particular un poquito el funcionamiento de esas preferencias. Y en particular vamos a comenzar hablando sobre la aversión al riesgo.
Y para ello nos vamos a referir a teoría de los prospectos, que yo se las comentaba hace unos minutitos. Kahneman, ganador del Premio Nobel de Economía en el año 2002, y Tversky propusieron a finales de los 70 un cuerpo teórico para ayudarnos a comprender esos errores económicos de juicios, ¿no? Que se llamó la teoría de los prospectos o la Prospect Theory. Tradicionalmente el riesgo es modelado basado en el supuesto de una curva de utilidad con rendimientos marginales decrecientes contra el nivel de riqueza. Puesto en español sencillo y para pasar la intuición por detrás de esto, el principio básico es que en la medida que una persona tiene más riqueza, será marginalmente menos propensa a correr riesgo para aumentarla. La idea es que, en definitiva, cuanto más riqueza tengo, yo no me paga tanto aumentarla, ¿no? Y entonces correr un riesgo para aumentarla no está tan bueno. Esta es un poco la idea que está por detrás de esta idea. Ahora, finalmente, como lo vimos cuando hablamos un poco de las anomalías al principio de la clase, ¿cómo es que probaron o cómo experimentaron esto? Bueno, vamos a poner a gente a decidir, ¿no? Y aquí lo que hicieron Kahneman y Tversky es propusieron a dos grupos distintos los siguientes problemas. A un primer grupo le dijeron, bueno, tienen la siguiente opción. Entrar en una lotería, ¿no? Que con un 80% de probabilidad te da 4.000 pesos, digamos, o ganar seguro 3.000 pesos. Esta es un poco la alternativa. Ah, bueno, tenés un 20% de probabilidad de no ganar nada. Sí, sí, pero tenés un 80% de ganar 4.000 pesos. Versus ganar en la mano, ya, te doy, ahora, ping, te vas para tu casa con 3.000 pesos. ¿Tá? A otro grupo de personas le plantearon una alternativa hipotética, ¿no? Pero un poco diferente. La idea es, mira, tenés la probabilidad de entrar en una lotería en la cual vas a perder 4.000 pesos con un 80% de probabilidad, o no perder nada con un 20% de probabilidad, es decir, podés salir del juego sin perder nada, pero tenés un 80% de probabilidad de perder 4.000 pesos. O podés perder seguro 3.000 pesos. ¿Qué preferís? Bueno, por lo pronto esas loterías son mucho peores que las anteriores. Está todo bien, pero vamos a suponer que hay que elegir entre una de las dos. Perder 3.000 seguro o perder con un 80% de probabilidad 4.000, o no perder nada con un 20% de probabilidad. Piensen un poquito en esas opciones. Si tuvieran que elegir entre la A1 y A2, ¿cuál elegirían? ¿Ganar 3.000 pesos en la mano o ganar 80%, con un 80% de probabilidad 4.000 pesos? Si tuvieran que ir a la segunda, ¿qué elegirían? ¿Perder seguro 3.000 pesos? ¿Pagar ya seguro 3.000 pesos? ¿O la probabilidad de perder 4.000, pero la probabilidad de 20% de no perder nada? Ok, vamos a pensarlas un poquito o a descomponerlas un poquito y después les voy a contar cuáles son los patrones típicos de respuesta que encontramos en estas opciones. Entre la opción A1 y A2, si hiciéramos la matemática, bueno, si yo jugara muchas veces a esta alternativa y jugara muchas veces la alternativa A1, un 80% de las veces ganaría 4.000 pesos. Es decir, la probabilidad esperada, ¿no?, es 3.200 de la lotería A1. Y lo otro son 3.000 en las manos. La probabilidad de ganar en media 4.000, la probabilidad de ganar 4.000, con un 80%, es decir, con un valor esperado de 3.200. Entrar en un juego con un valor esperado de 3.200 o ganar 3.000 en las manos, ¿qué es más atractivo? Y bueno, A1 es mayor que A2 en valor medio, pero son 200 pesos más, por 200 pesos más. Bueno, este es un poco, ¿no?, la disyuntiva que enfrentan las personas en la cabeza. Con respecto a la segunda, hagamos la misma cuenta, ¿no? 4.000 perdidos por un 80%, en media, B1 pierde 3.200. B pierde 3.000 seguro. Es decir, en media, B1 es más caro que B2. Si yo quiero reducir la pérdida, la lógica sería que yo termine con 3.000. Pero los padrones de decisión son diferentes. Cuando se presenta el juego de ganancias, la mayoría de las personas eligen ganar seguro 3.000. Pero mira que podés ganar 200 más en promedio, sí, está todo bien, pero ¿sabes qué? 3.000 en la mano y me voy tranquilo para mi casa. Sin embargo, cuando vemos la segunda disyuntiva, la gente no elige lo más seguro, no elige la menor pérdida. No, elige correr el riesgo. Capaz que ese 20% me toca a mí, si me toca a mí soy Pelé. Bueno, acá hay algo loco.
¿Por qué? Porque no lo consigo explicar 100% racional. ¿Por qué no lo consigo explicar 100% racional? Porque ¿cuál sería la lógica de meternos en un juego que en media nos hace perder más que el juego, que la opción es cierta? ¿Cuál es la lógica que nos volvamos propensos al riesgo? Me gusta tanto que de repente estoy dispuesto a pagar más para, capaz que zafo, sí está todo bien, pero capaz que ganabas en el otro. Ah, sí, pero no, capaz que gano es menos importante a capaz que zafo. Bueno, evidentemente acá tengo un padrón un poquito raro con respecto a cómo procesamos el riesgo. Y esto, a ver, este experimento se ha reproducido millones de veces y yo hace unos años lo reproduje con un grupo muy parecido al de ustedes y encontré exactamente el mismo padrón. La gente, cuando viene en ganancias, va por lo seguro. Cuando va a pérdidas, corre un riesguito, porque capaz que ese 20% me toca, entonces está todo muy bien. Vos, pero mirá que un 80% es un montón de probabilidad, sí, todo bien, pero ¿sabés qué es lo que pasa? 20% de zafar es un montón. La decisión cambia según sea percibida como un juego de ganancias o de pérdidas. Nuestra propensión o aversión al riesgo cambia según sea un juego de ganancias o de pérdidas. Si se trata de un juego de ganancias, yo soy medio conservador. Si se trata de un juego de pérdidas en el cual puedo evitar perder, voy corriendo, soy propenso al riesgo. No es muy lógico, pero es verdad, nos pasa. Prospect Theory ofrece una nueva perspectiva del riesgo a partir de tres conceptos centrales. Primero, la utilidad no se considera en función del valor absoluto de la riqueza que yo tengo, sino que se considera todo como juegos de incremento de riqueza. Yo veo todo como un juego de ganancia o como un juego de pérdida. Y si lo veo como un juego de ganancia, opero de una manera, y si lo veo como un juego de pérdida, opero de otra manera. Tiene una esquina en cero. Es decir, cuando voy a ganancias, realmente cambia. Es como si entraran otros jugadores, como en el fútbol americano que entra el juego defensivo y el juego ofensivo, más o menos así. Entran otros jugadores. Por eso tiene una esquina en cero. Y la función es convexa en el dominio de las pérdidas y cóncava en el dominio de las ganancias, lo que habla de la propensión o aversión al riesgo. De la teoría de los prospectos se desprenden estos tres conceptos que están planteados acá, que son importantes. Lo primero, nos duele más perder que el beneficio que nos daría ganar. Es decir, para poner un poquito más, estoy dispuesto a hacer más cosas por evitar perder 100 pesos que por ganar 100 pesos. Algo hay ahí. Evitar perder 100 pesos me duele mucho más que el placer que me da ganar 100 pesos. El efecto patrimonial son 100 pesos, pero evitar perderlos me duele mucho más. Tanto más que me hace loquito, me hace realmente ir atrás de opciones más riesgosas. Y la esquina en cero plantea un poquito la idea del punto de referencia. Resulta que dónde está ese cero se hace muy importante. La idea aquella de que evaluamos las alternativas, ¿no? Y de ahí vienen los prospectos, ¿no? Los prospectos sobre el futuro, los evaluamos como el pago que obtengo en un escenario por la probabilidad de ese escenario, es un poquito más complicado. A la hora de evaluar prospectos, nosotros metemos estos cuatro conceptos que trabajan Kahneman y Tversky. Primero, puntos de referencia. Voy a ver si se trata de un juego de ganancias o de un juego de pérdidas. No voy a evaluar una alternativa, un futuro, en función del valor absoluto de ese futuro. Voy a mirar si es una ganancia o si es una pérdida. Dos, soy averso a las pérdidas. Realmente las pérdidas me duelen mucho, proporcionalmente mucho más que el beneficio que me da o la satisfacción que me da una ganancia. Tercero, esta percepción de aversión a las pérdidas me lleva a una aversión o propensión al riesgo diferente. En ganancias soy conservador. En pérdidas, como me duele tanto la pérdida, realmente soy muy arriesgado para evitar perder. Y finalmente, el cuarto concepto, que se los dejo colgado del gancho, que agregan también Kahneman y Tversky, es no evaluamos las probabilidades por la probabilidad en sí, sino que hacemos una ponderación de las probabilidades. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, ¿sabes qué? Ese 20% de evitar perder
luce mucho más atractivo que el 20% que capaz que no me deja ganar. Parece como que el 20% en la zona de pérdida es más grande que el 20% de la zona de ganancia. El 20% en la zona de ganancia, y bueno, me podría llegar a sentirme que iba a dejar de ganar. Bueno, el 20% capaz que es mejor, yo que estoy del lado del 20%, voy a tomar ese 20%. ¿No? Entonces, hacemos una probabilidad, una ponderación subjetiva de las probabilidades. Este fenómeno de puntos de referencias y de probabilidades subjetivas es lo que se puede ver también en otros dominios, ya no en dominios financieros. Y este es un estudio que se hizo efectivamente y se ha repetido un montón de veces y es algo que se ve regularmente, ¿no? Vean estos dos problemas. Este es un estudio de un planteo de allá de los 80, o sea, realmente tiene un buen tiempo andando. Era de una enfermedad asiática. Cualquier parecido con la realidad actual es mera coincidencia. ¿Tá? Pero imagine, era planteado el problema para un primer grupo de personas que eran 150 personas. Imagine que Estados Unidos se está preparando para la irrupción de una inusual enfermedad asiática que se espera mate a 600 personas. Se han propuesto dos programas alternativos para combatir la enfermedad. Asuma que la estimación científica exacta de los dos programas es la siguiente. Si el programa A es adoptado, 200 personas van a ser salvadas. Y si el programa B es adoptado, hay 1/3 de probabilidad de que 600 personas se salven y 2/3 de probabilidad de que nadie se salve. Es decir, ¿tá? Si el programa B es adoptado, en promedio se van a salvar 200 personas. Pero hay una probabilidad de que se salven todos y hay una probabilidad de que no se salve nadie. Ahora, si el programa es adoptado, definitivamente 200 personas van a ser salvadas. Vean el segundo problema, 155 personas. Si el programa C es adaptado, 400 personas morirán, que es exactamente lo mismo a 200 personas se van a salvar. O sea, estamos hablando de lo mismo. De un lado lo muestro como el conteo de vidas perdidas, del otro lado lo muestro como el conteo de vidas salvadas. Si el programa C es adoptado, 400 personas morirán. Y si el programa D es adoptado, hay 1/3 de probabilidad de que no muera nadie y 2/3 de probabilidad de que mueran 600 personas, que es exactamente lo mismo que el programa B. Es decir, la única diferencia es que en el programa A lo presenté como vidas salvadas, ganancias, y en el programa B lo presenté como vidas perdidas, muertes, pérdidas. No es de sorpresa ver que cuando este problema, el mismo problema, es presentado en vidas salvadas, somos conservadores, no queremos la opción de riesgo, vamos a tomar el programa A. Sin embargo, el mismo problema presentado en vidas perdidas, ¡ay caramba! Tengo la probabilidad de 1/3 de que no muera nadie. Es mejor. Es el mismo problema presentado como pérdidas o como ganancias, y que me hace valorar las probabilidades de una manera diferente, ¿no? Y finalmente no, el 20% no es el 20%, lo estimo de una manera diferente y me lleva, dependiendo de qué lado me sienta, si del lado de ganancia o del lado de pérdida, ¿no? Me lleva a caminar por otro lado. Entonces, en definitiva, ¿no? Vemos también como en otros dominios, como en el dominio de la salud, también se presenta este mismo problema. Vamos ahora a conversar un poquito sobre otras preferencias, sobre preferencias de tiempo, ¿no? Normalmente modelamos nuestras decisiones con una tasa de descuento. Ustedes lo saben de aplicar tasas de descuento, lo ven en matemática financiera, lo aplicamos habitualmente. Bueno, en realidad, la idea que hay por detrás de las preferencias de tiempo es más parecida a la idea del descuento hiperbólico o cuasi hiperbólico, como lo vamos a ver. Les voy a dar una de las formulaciones, hay muchas formulaciones, pero les voy a dar una de las formulaciones para tratar de entender un poquito de esto. En economía, básicamente, se presupone que existe un valor por demorar un consumo que resulta constante a lo largo del tiempo. Es decir, actualizar el precio T-1 al periodo T tiene el mismo precio independientemente de T. Pero si esto es así, ¿por qué los estudiantes sedientos estaban dispuestos a esperar 5 minutos en el futuro y no lo están dispuestos a hacer ahora? ¿No? Finalmente son los mismos 5 minutos. Debería hacerme sentir de la misma manera. Bueno, la idea en que, como normalmente nosotros modelamos el tiempo, se recoge en esta función de utilidad que está acá arriba. Digamos, la utilidad se compone por el valor esperado de la utilidad en el consumo en el periodo T, ¿no? Y un delta a la tau, ¿no? Del consumo de T más tau, o sea, todos los consumos futuros, ¿no? Finalmente, el delta a la tau lo que hace es trae todos esos consumos futuros al momento presente.
¿no? Esta es la manera en que desde Samuelson, ¿no?, nosotros calculamos de alguna forma las decisiones intertemporales. Bueno, resulta que David Leibson, en un paper, recogiendo planteos de otros académicos, dice, hay algo más además de ese delta tau, hay un beta. La idea es que todo consumo futuro es peor que el presente. Claro que el que está más en el futuro es peor, es mucho peor, pero todo consumo futuro, por estar en el futuro, es peor que el consumo presente. ¿Tá? Entonces, la decisión sobre el consumo de hoy, finalmente es, ¿consumo algo hoy? O, si el modelo beta-delta funciona, ¿tá?, es consumo en el periodo T. ¿Tá? ¿Y cómo hago para comparar el consumo de hoy con el consumo del periodo T? Lo multiplico por delta a la T, por el tiempo que pasa entre ahora y mi consumo futuro, y por un factor beta. Un factor beta que se agrega al delta a la T. Entonces, esto es básicamente mi decisión del consumo de hoy. ¿Tá? Es decir, descuento el futuro por dos factores, por el factor beta y por el factor delta a la T. Ahora, cuando estoy comparando dos opciones en el futuro, ¿tá?, ya no comparando entre hoy y el futuro, sino mañana o pasado mañana. ¿Cómo es la cuenta? Bueno, la cuenta acá es, las dos tienen beta, porque las dos pasan en el futuro. Yo estoy parado hoy y estoy pensando en ese vaso de agua dentro de 20 minutos o el vaso más grande dentro de 25 minutos. Las dos cosas van a pasar en el futuro. Como pasan en el futuro, las dos tienen el beta. ¿Tá? Y al compararlo, como los tengo de los dos lados de la inecuación, yo puedo directamente sacar el beta y decir, bueno, la comparación es en un delta I sobre un delta I más T. Pero es muy distinto porque cuando yo comparo el presente contra el futuro, y el presente es hoy, la comparación es con el beta y el delta. Sin embargo, cuando comparo opciones en el futuro, la comparación no tiene más el beta, porque se me anulan, porque están de los dos lados de la ecuación. Es decir, las decisiones que envuelven el presente tienen un factor adicional. No tienen solamente el factor delta T, tienen también un factor beta, un factor que captura la ansiedad. La ansiedad que nos vuelve inconsistentes, que hoy nos hace pensar que en el futuro solamente voy a considerar el valor tiempo. Sin embargo, cuando se trata de hoy, además del valor tiempo, considero otra cosa. Che, pero el futuro en algún momento vas a ser vos. Todo bien, pero es un problema del futuro. Hoy es otra cosa. ¿Tá? Entonces, la idea es que somos individuos inconsistentes intertemporalmente. Nuestras decisiones, cuando las miramos en el futuro, son vistas de una manera diferente. Son vistas de una manera diferente porque tienen de alguna manera dos factores. Tienen el factor delta, que es el racional, que es el que conocemos, y un factor beta, que captura justamente esa ansiedad que nos vuelve inconsistentes. ¿Ok? Y ahora vamos a las preferencias sociales. Las preferencias sociales es que nos dicen, bueno, los individuos son profundamente egoístas. Entonces, básicamente se preocupan por ellos mismos, ¿no? ¿Por qué? Porque intentan maximizar su propio beneficio. Bueno, no, resulta que no es tan así, ¿no?, que deberíamos mirarlo de una manera diferente. Es lo que conocemos como preferencias sociales. Y déjenme plantearle el tipo de juegos que nosotros trabajamos para entender cómo es que las personas deciden cuando deciden pensando en otro. Y piensen en el siguiente juego. Este tipo de juegos se llaman juegos del ultimátum, y básicamente son un individuo, un sujeto A, debe dividir una cantidad de dinero entre dos personas, una parte para él y otra parte para otra persona. ¿Tá? O sea, le damos 1000 pesos a un individuo y dice, bueno, podés dividirlo, ¿no?, te quedas vos con lo que quieras y le das algo a la otra persona. ¿Tá? Pero acá hay un pequeño temita, ¿tá?, que es, tú en realidad vas a llevarte tu parte de la división si, solo si la otra persona está de acuerdo con la división. Es decir, si tú le decís, oh, tengo 1000 pesos, me voy a quedar con 950 pesos yo y te voy a dar 50 a la otra persona va a mirar y va a decir, 50 pesos para mí, 950 para ti. Si le parece bien, la otra persona va a decir, ok, ella se va con los 50 y vos te vas con los 950. Pero, si no le parece bien,
Ni vos te vas con los 250, ni él se va con los 50. Es decir, no se hace la división de dinero. Es decir, a la hora que tú plantees esta división de dinero, ten cuidado porque la otra persona puede dejarte sin nada. Esta es básicamente la idea del juego. ¿Tá? Entonces a un grupo de personas se les dice, bueno, miren, ¿tá? Tienen las siguientes divisiones. ¿Tá? Usted está recibiendo 200 y la otra persona va a recibir 800. ¿Toma ese dinero? ¿Le parece bien 200 para usted y la otra persona 800? ¿O dice, no, 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 esta división es injusta y definitivamente rechazo esta división? Cuando se hace este planteo, 200 pesos para mí o nada, está todo bien, 200, ¿no? Me debería llevar algo de dinero para mí, no debería tener mucho, pero esto es 800, está todo bien, pero es que si no yo no me llevo nada. 200 parece algún dinero. La mayoría de las personas eligen irse para sus casas con los 200. Pero miren lo que pasa. Si yo les digo, che, todo bien, pero ¿sabes qué? Esta persona, A, tenía la chance de dividir el dinero por mitades y lo rechazó. Dijo, no, 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 ¿sabes qué? Por mitades no. Yo prefiero 800, 200. ¿Por qué? Porque el otro tipo seguramente va a elegir de esta manera, va a elegir eso de 200 para él es suficiente. Entre nada y 200 va a elegir, va a estar dispuesto a darme 800 a mí. Pero ahora resulta que el otro individuo sabe, el individuo B sabe, que rechazó una división equitativa de dinero. ¿Será que los individuos B en este entorno se comportan como en el juego anterior? ¿O será que dicen, ¿sabes qué? Egoísta, acá tenés egoísta y medio. ¿Cómo actuarán los sujetos B? ¿Y cómo actuarán los sujetos B si el individuo A es todavía más egoísta? El individuo A tenía la chance de dividir 1.500 pesos. 750 para cada uno, todo por mitades. Y dijo, no, 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 ¿sabes qué? Voy a ofrecer 800, 200. ¿Está? Porque en lugar de irme con 750 yo, me puedo ir con 800. ¿Qué pasa si el sujeto A es muy egoísta? ¿Será que la gente sigue diciendo, che, 200 para mí está todo bien? El modo racional debería decir, 200 para mí está todo bien, independientemente de lo que se lleve la otra persona, ¿no? De lo que pasó arriba, 200 para mí, independientemente de lo que se lleve la otra persona. Esto es lo que pasa. Cuando el sujeto B se entera que el sujeto A rechazó una división equitativa del mismo monto de dinero, hay un 9% que dice, ¿sabes qué? Punición. Che, pero estás renunciando. Sí, sí, todo bien, pero punición. Te portaste mal. Te voy a poner penitencia. Un 9%. Un 90% dijo, todo bien, igual no me importa. El tipo es egoísta, problema de él. Pero un 9% se pone vengativo. Y si el sujeto A es muy egoísta, ese 9% pasa a ser un 12%, un 50% más de gente. Es decir, tengo un conjunto de personas que no me encuadran en la racionalidad. Son medio loquito. No me encuadran en la racionalidad. Se ponen vengativos. Y hay otro conjunto de personas que sacan algún beneficio de que algunos se pongan loquitos. ¿Por qué? Y porque el sujeto A, si quiere hacer una división efectiva, capaz que del otro lado tiene un loquito. Y dice, che, no, mejor no corro el riesgo, voy a hacer una división un poquito más justa, ¿no? El tema es, de nuevo, no consigo explicar 100% de la racionalidad de ese 10-12% de personas, no la consigo explicar racionalmente. ¿Por qué alguien estaría dispuesto a renunciar a su dinero a cambio? ¿Por qué? ¿Por qué alguien estaría dispuesto a punir? Y estoy seguro que muchos de nosotros, cuando pensamos en esa situación, ¿sabes qué? Sí, no, ese tipo no está bien, lo voy a castigar. Muchos de nosotros, capaz que con 200 pesos no, pero con 20 pesos, capaz que con 20 pesos sí. Hay algún momento en el que estaríamos dispuestos a punir. Aunque implique alguna pérdida para nosotros, estamos dispuestos a punir. Esto no se me encuadra 100% en la racionalidad económica. Entonces, bueno, este punto demuestra que nuestra racionalidad es un poquito más complicado, contrario a la predicción del modelo racional, la decisión en la que $20 incrementan el bienestar de la persona por lo que deberían ser siempre aceptados. Los individuos experimentan, algunos individuos experimentan la necesidad de castigar las conductas injustas, aun cuando implique un sacrificio en su bienestar. Es decir, una vez más, tengo algunas conductas que se me escapan del modelo racional. Y esas conductas no son poquitas, y siempre tengo. Y definitivamente un jugador A
va a estar pensando en esas conductas, va a estar pensando en que tal vez el otro jugador no es 100% racional. Yo podría plantear exactamente el mismo juego del lado de ganancias. ¿Tá? Vean lo siguiente, o del lado del altruismo. Vean lo siguiente. Acá se plantea el sujeto B que tiene la opción de aceptar dividir dinero con dos opciones. ¿No? La primera es, él se queda con 400 y la otra persona se queda con 400. Es decir, le propusieron ¿tá? Dividir en 400, 400. ¿Estás de acuerdo? ¿Tá? O ¿tá? Tenía la posibilidad de él quedarse con 400, pero dejar que la otra persona se quede con 750. Es decir, para mí no tiene diferencia, pero la otra persona va a tener algo más de dinero. ¿Tá? Bueno, el 70% de las personas elige ser generoso. Si no me genera modificación para mí, ¿tá? Voy a ser generoso. Sin embargo, y acá viene el asunto, le agregamos ahora un poquitín de información de A. Vamos a suponer que A fue altruista. Es decir, A tenía la posibilidad de irse con 750 para su casa, sin problema. Y dijo, ¿sabes qué? Voy a correr el riesgo. Le voy a decir a B ¿tá? Que él se vaya con 400 y capaz que B me complica la vida y me hace salir con 400 del juego. ¿Tá? ¿Qué será lo que hace el sujeto B? Y el otro, tenemos un sujeto A ambicioso. Acá el sujeto A tenía la posibilidad de dividir 550 y 550. Es decir, los dos se podían ir con un poco más de dinero. ¿Tá? Sin embargo, ¿tá? Le dice a, ¿sabes qué? Yo no voy a hacer que los dos nos vayamos con 550, sino que voy a correr el riesgo ¿tá? De ofrecerte 750 y 400. Es decir, en lugar de yo irme para mi casa, sujeto A, en lugar de irme para mi casa con 550, me puedo ir con 750. ¿Tá? Pero vos te vas a ir con un poco menos, te vas a ir con 400. ¿Tá? Voy a correr ese riesgo. ¿Tá? A es ambicioso o A es altruista. Miren lo que pasa. En la primera línea tenemos el juego original, ¿no? O sea, la posibilidad de yo ser generoso con otra persona, B, yo sujeto B, ser generoso con otra persona, independientemente de lo que hace A. ¿Tá? Cuando me dicen A, mira que A fue un tipo generoso, mira que A fue un tipo que podría haber seguido con 750. ¿Qué pasa con B? Y B dice, bueno, mira, A sigue con 750. ¿Yo qué hago? Y yo tendría que ser más generoso, ¿no? Bueno, un 94% de las personas le dicen, recomponen ¿no? en A o retribuyen, reciprocan, ¿no? Es lo que dicen Charles y Rabin. ¿Tá? Retribuyen esa opción con el sujeto A. ¿Tá? Y cuando se enteran que A es un poco más egoísta, un poco más ambicioso, ahí vuelven al patrón original. ¿No? Pero hay un 25% que está dispuesto a premiar a A por no dejarlo fuera del juego. Es decir, evidentemente hay un conjunto de personas que en el primer entorno dicen no, por mitades, pero que se van a no por mitades porque A se portó bien. Yo voy a reciprocar, ¿no? voy a actuar bien con A porque A actuó bien conmigo. Los individuos experimentan la necesidad de castigar las conductas injustas, aun cuando implica un sacrificio en su bienestar, y también están dispuestos a sacrificar su bienestar para premiar las conductas prosociales. Vamos ahora a conversar de este tercer capítulo que preparé para conversar con ustedes en esta primera aula, sobre que llamé ahí, Celebrando Nuestra Humanidad, ¿no? Un modelo integrado de decisión individual. ¿Qué fue lo que vimos hasta ahora? ¿No? Ahí hablábamos cuando les decía de acertijos y anomalías, un poco desde dónde venía el campo de la economía comportamental, que esencialmente es reconocer que las personas no siempre decidimos de acuerdo al paradigma racional con el cual nos movemos habitualmente en la economía. No siempre decidimos de acuerdo a aquel modelito de la teoría del consumidor. Nuestras decisiones son un poco más complejas que eso, ¿no? Y vimos de alguna forma esta manera no estándar de ver a nuestras preferencias, donde vimos cómo lidiamos con el riesgo. Resulta que el riesgo es altamente dependiente del contexto. Vimos cómo la ansiedad se mete en nuestras decisiones y nos hace ser inconsistentes intertemporalmente. Esperar en el futuro parece ser una tarea bastante más fácil de lo que es esperar en el presente, ¿no? Sobreestimamos nuestra capacidad de esperar en el futuro. Y después hablábamos de esto, el egoísmo, no egoísmo. Resulta que cuando actuamos con otras personas, de repente nos ponemos vengativos, ¿no? Algunos de nosotros se ponen vengativos y lo que pasa con nuestros comportamientos
comportamientos, merece una segunda forma de pensar. Y bueno, de alguna manera, acá les voy a presentar un trabajito de una propuesta de Stefano de la Viña, ¿no? Donde formaliza un poco estas ideas que venimos desarrollando. Lo primero, ¿no? El valor percibido de un bien varía por el solo hecho de poseerlo, ¿no? Esto lo veíamos de los primeros acertijos, ¿no? Cuando veíamos el ejemplo del jarrito, ¿no? El jarrito, cuando yo tengo el jarrito, opa, vale más porque yo lo tengo, ¿no? Ah, si no lo tengo, vale menos porque no lo tengo. Resulta que cuando yo tengo algo, lo voy a perder. Soy averso a las pérdidas, ¿no? Por como veíamos en teoría de los prospectos. Veíamos cómo nuestras elecciones dependen de los puntos de referencia. El caso del encuadramiento, el caso de la enfermedad asiática. De repente, si yo siento que estoy ganando, soy más conservador. Si yo siento que estoy perdiendo, opa, no. Ahí me pongo arriesgado para tratar de evitar perder, ¿no? Prefiero el riesgo, me pongo propenso al riesgo para tratar de evitar perder. También vemos que nuestra ansiedad funciona, ¿no? Y eso es consistente con el descuento hiperbólico, con la formalización de cuasi hiperbólico que les planteé. Es decir, esta idea de la ansiedad, ¿no? La ansiedad realmente es un factor que nos pesa, que nos pesa mucho. Y finalmente, el tema de la preferencia sociales, ¿no? Estamos dispuestos a tener una desutilidad por castigar o premiar a un tercero. Es decir, estas son cosas que pasan. Estas son cosas que se repiten y estas son cosas que no es tan raro, que sabemos que a nosotros mismos nos pasan, es decir, pero de alguna forma son violaciones del paradigma racional inicial. Con lo cual, precisamos de una modelación un poquito más cuidadosa de esa función de utilidad o de la función de decisión. ¿Tá? No me voy a abandonar, no nos vamos a pegar, digamos, de la idea de que maximizamos. El sujeto es maximizado. ¿No? De alguna forma, veamos esto que está resumido en esta ecuación para ver cómo es la toma de decisiones del individuo I. Bajo el supuesto, digamos, de la racionalidad económica, ¿no? Que trabajamos en la teoría del consumidor. ¿Tá? Nosotros podríamos decir que un individuo esencialmente maximiza su utilidad. Pero esa utilidad tiene algunos factores que la hacen un poquitín más compleja, ¿no? Tenemos la utilidad, ¿no? La utilidad se deriva de distintos padrones de consumo, ¿tá? Pero se desarrollan en el futuro, y el futuro es incierto, con lo cual hay cierta probabilidad de que ese escenario se produzca en el futuro. Es capaz que ganó la lotería. Opa, si gano la lotería, mi nivel de utilidad es fantástico, ¿no? Pero si no gano la lotería, entonces voy a tener otro nivel de utilidad involucrado o desarrollado. Entonces, hay diferentes estados futuros, digamos, de la naturaleza. ¿Tá? Y cada uno de esos escenarios que me traen un diferente nivel de utilidad tiene una probabilidad de ocurrencia, ¿no? La probabilidad que llamaremos una P de ese subtest. ¿Tá? Claramente también, como es en el futuro, yo debo considerar un factor de tiempo, un factor de descuento temporal. ¿Tá? Más allá del álgebra involucrada, bueno, y después tengo el proceso de maximización. Maximizo todo este choclo que tengo acá. Más allá de la formulación algebraica, lo que a mí me importa es dejar los conceptos que hay por detrás, ¿no? Es una función de utilidad que se deriva de distintas canastas de consumo, ¿no? Dado un determinado escenario futuro posible, ¿no? Que implica una evaluación de probabilidad de que si ese escenario se va a cumplir o no se va a cumplir, ¿no? Y que como involucra decisiones intertemporales, implica una valorización de esas decisiones intertemporales. Y el individuo maximiza todo esto. Desde la economía comportamental decimos, ojo, las preferencias no son estandarizadas. Como vimos, las preferencias intertemporales pueden ser algo más complejas que simplemente un delta a la t. ¿Por qué? Y porque está el factor de ansiedad, que lo debo considerar. Es decir, a la hora, ¿no? de considerar mis decisiones de futuro, tengo un factor para agregar ahí, que es el factor de ansiedad, que el delta a la t no me lo captura plenamente. Lo segundo, y mirando la función de utilidad. Bueno, resulta que las canastas que yo voy a consumir y la utilidad que se derivan no van a depender solamente de los bienes que obtengo,
sino que van a depender de si los considero una ganancia o si los considero una pérdida. Van a depender del punto de referencia. La utilidad es un poco más compleja que solamente los consumos que yo tengo. Pero además, me importa lo que los otros tengan. No es una cosa que solamente me importa lo que... No, me importa lo que los otros tengan. ¿No? Me importa si el otro es altruista, me importa si el otro es egoísta. Es decir, no solamente me importa lo que yo tengo, sino lo que las otras personas tengan. Entonces, el proceso de las preferencias tiene que incorporar estas situaciones. La función de utilidad no es solamente la utilidad de comer la manzana o la banana o de pasar unos días de vacaciones acá. No, importan otro conjunto de cosas, ¿tá? Que pueden ser perfectamente incorporadas a una función de utilidad, al mecanismo, al individuo racional. El individuo racionalmente, ¿no?, va a seguir maximizando, pero reconozcamos que sus preferencias de tiempo no son estándar, sus preferencias de riesgo no son estándar y sus preferencias sociales no son estándar, son un poco más complejas. Está bien arrancar pensándolas en el laboratorio sencillitas, pero cuando vamos a la práctica son un poco más complejas que lo que está ahí. Pero el tema no se termina ahí. Tenemos creencias no estandarizadas. Evaluamos las probabilidades de una manera no estándar. Resulta que el 20%, aquel que veíamos de ganancia o de pérdida, parece ser más, ¿no?, de lo que es un 20%, y me hace evaluar los escenarios de una manera diferente. Tengo creencias sobre el futuro que se diferencian de las probabilidades reales. Evalúo las probabilidades de una manera no estandarizada. El 93% de los conductores estiman que manejan menor que la media. No puede ser. No puede ser que el 93% de los conductores estimen que manejan mejor que la media, por la sencilla razón de que si fuera el 93%, la media no sería esa. ¿Tá? Alguien está equivocado. La mayoría de los individuos subestiman la probabilidad de eventos negativos en su vida, como la hospitalización. Realmente creemos que no nos vamos a enfermar, que no vamos a estar en un hospital. La mayoría de los individuos subestiman el tiempo que les demandará terminar un proyecto. Me confieso absolutamente capturado por esa categoría. Los CEO de las grandes compañías sobreestiman las competencias, sus propias competencias, al elegir proyectos exitosos, y solamente 57% de las personas acierta cuando se les pide una predicción con un 98% de precisión. ¿Tá? Definitivamente no lidiamos bien con las probabilidades, hacemos esta ponderación, ¿no?, que está muchas veces capturada por este fenómeno de exceso de confianza. Y además, por si fuera poco, caramba, ¿no?, tengo que maximizar esta función de utilidad con estas probabilidades, con este tema de tiempo. ¿Cómo hago para maximizar todo eso? No es algo computable fácilmente. Y por eso recurrimos a procesos decisorios no estandarizados. La cosa se pone tan compleja que a veces, en lugar de razonar, tomamos reglas. Y aquí es donde aparece el concepto de las heurísticas. Las heurísticas son reglas, atajos mentales, procesos cognitivos que ignoran parte de la información disponible con el objetivo de facilitar y agilizar las decisiones. Se basan en simplificaciones y en estereotipos. Es decir, es tan complejo considerar todos esos escenarios, evaluar las probabilidades, todo eso, que a veces recurro a una heurística. En esencia, una heurística es un atajo mental, una regla, que nos permite tomar decisiones en forma rápida y eficiente. Si una roca está cayendo encima nuestro, yo no hago el cálculo de la velocidad, la presión atmosférica para saber cuál es el momento eficiente y no gastar más energía de la necesaria para hacer. No, salgo corriendo. Salgo corriendo. Sé que tengo que salir corriendo y salgo corriendo. No, ni siquiera lo razono. Salgo corriendo. Son rápidas y son eficientes. ¿Por qué? Y bueno, no preciso acordarme, ¿no?, de prender el señalero cada vez que voy a doblar. No. Mi cerebro lo asume y lo integra y lo hace de manera automática. Muchas de nuestras decisiones son capturadas y explicadas por procesos heurísticos. No preciso activar el racional. Funciona, se activa. Tomo una decisión, ¿no?, sin activar el racional. Cuando me tiran una pelota,
Sí puedo reproducir la fórmula por la cual indiquen dónde están, pero hasta un niño sabe dónde pararse para agarrar una pelota. No necesita saber absolutamente nada de matemática. Tenemos un proceso heurístico que nos permite adecuarnos para estar en el lugar adecuado para agarrar la pelota. No preciso más nada. No preciso que me enseñen dónde me tengo que parar para. Lo hago instintivamente. Nuestro cerebro tiene un conjunto de heurísticas cuidadosamente grabadas por millones de años de evolución de la especie humana. Compartimos muchas de ellas con otras especies, en particular con los monos, ¿no? Incluso en conductas sociales sería bastante, y de sentido de justicia, ¿no? Es bastante interesante ver cómo compartimos algunos procesos heurísticos con los monos. Y durante nuestra vida, nuestro cerebro sigue buscando algunas regularidades y graba otro conjunto de heurísticas, otro conjunto de reglas que se aplican adecuadamente a nuestro proceso decisorio. Pero no siempre se activan las heurísticas apropiadas. No siempre, ¿no? Corro cuando tengo que correr, ¿no? Ni prendo el señalero cuando tengo que prenderlo. No siempre. Dos entornos diferentes pueden compartir señales y pueden liberar una heurística que hace sentido en un entorno, pero no hace sentido en el otro. Imaginen, ¿no?, lo que pasa cuando alguien que maneja autos manuales pasa a un auto automático. Cuando me pasó a mí, cuando cambié de un auto manual a un auto automático, estuve pateando el suelo durante unos cuantos días. ¿Tá? El automatismo hacía sentido en un entorno. Yo me subí a un auto y sabía que tenía que apretar el embrague. ¿Qué cambió entre un auto y otro? La palanca de cambio. Esa cosita chiquitita ahí. Mi cerebro no se dio cuenta que es otro entorno. Mi cerebro siguió sintiendo que funcionaba todo como venía funcionando. Y siguió buscando el embrague cuando ya no había más embrague. ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Yo estoy equivocado? No. Seguí con una heurística porque el entorno no me gritó, che, es otro. Y ahí quedé, persiguiendo, ¿no?, o reaccionando de la misma manera que reaccionaba antes. Déjenme ponernos en contacto con otra heurística, la que se llama heurística de representatividad. Les quiero presentar a Linda. Ella tiene 31 años, es soltera, desinhibida. De estudiante, Linda estaba muy preocupada con los temas de injusticia social y participó en varias manifestaciones sociales. Y la pregunta es, ¿qué es más probable? ¿Que Linda sea funcionaria de un banco o que Linda sea funcionaria de un banco y una activa miembro del movimiento feminista? Piénsenlo. ¿Qué les parece más probable? ¿Que Linda sea funcionaria de un banco o que sea funcionaria de un banco y una activa miembro del movimiento feminista? Normalmente, la pregunta preferida es la segunda, que Linda sea funcionaria de un banco y una activa miembro del movimiento feminista. Pero esto no cierra con el mínimo conocimiento de probabilidades. Una probabilidad conjunta definitivamente es menor que una probabilidad simple. Entonces, la probabilidad de que sea miembro de actividad feminista y además funcionario de un banco tiene que ser menor que Linda sea funcionaria. Lo que no quiere decir que la probabilidad de que sea de una activa miembro de un movimiento feminista sea mayor a que trabaje en un banco. De eso no lo sé, yo no estoy hablando de eso. Lo que estoy hablando acá es que la probabilidad conjunta es menor que la probabilidad simple. ¿Qué pasó? Pucha, pero esta chiquilina participaba de varias manifestaciones sociales. Eso me pesa. Ese estereotipo me pesa tanto que me hace olvidar de la matemática. Y salta esta heurística de representatividad y generalizo a partir del estereotipo. Y ahí tomé la decisión. Generalicé a partir del estereotipo. Entonces, tenemos procesos heurísticos. Recurrimos a atajos mentales para tomar decisiones. Como una forma de simplificar la pesada tarea de hacer un lagrangiano, o la pesada tarea de maximizar, sujeto a una restricción o no sujeto a una restricción. ¿Qué es lo mejor para mí? Olvídate del tema de dinero. ¿Qué es lo mejor para mí? Pucha, no sé, porque, ¿sabés qué? Hay tantas cosas que tengo, no sé, ¿y cómo decido? Porque si hay algo que no sabemos los humanos es no decidir, ¿no? Siempre podemos decidir. Yo no sé quedarme como una computadora ahí trancada durante horas sin poder decidir. Siempre decidimos. ¿Y cómo decidimos cuando no decidimos? ¿Cómo decidimos cuando no razonamos? Usamos una heurística.
Una heurística es algo parecido a la brujería, es algo parecido a la brujería. Es un instinto. No necesariamente se activa bien. Muchas veces se activa mal. A veces se activa bien, pero muchas veces se activa mal. Entonces, ¿una heurística es peor que un proceso racional? Absolutamente. Si el individuo tuviera ganas y paciencia de calcular toda esta función, caramba, sería mucho más feliz. Pero es trabajoso calcular todas esas fórmulas. Y ahí recurrimos a las heurísticas. En síntesis, la economía comportamental incorpora supuestos más realistas sobre la toma de decisiones de las personas basados en aportes de la psicología, reconociendo que la psicología tiene algo que decirnos a los economistas. Es más, cuando no reconocemos y no nos apoyamos en la psicología, vamos a estar haciendo psicología, solamente que psicología berreta. Vamos a preguntar, nosotros no hacemos nuestras casas, los economistas no hacemos nuestras casas cuando, cuando vamos a vivir en una casa, no, contratamos un arquitecto. A la hora de pensar y de razonar, ¿cómo es que las personas toman decisiones? ¿No deberíamos prestarle un poquito la oreja a la psicología? Bueno, la economía comportamental le prestó la oreja a la psicología y trae hacia la economía, ¿no?, un poquitín de estas ideas. Se basa en un método empírico y experimental para verificar su prevalencia. No compro cualquier mercadería. No. Déjame experimentar, déjame ver. Tú tenés esta idea, señor psicólogo, déjame ver, vamos a verlo en la práctica. Efectivamente, la gente tomó decisiones, no lo que la gente me dice que va a decidir. Efectivamente tomó esas decisiones. Incorpora un enfoque normativo que procura mejorar el proceso decisorio. No abandonamos la idea de que el máximo de la utilidad es el máximo del beneficio. No abandonamos la idea. El individuo es maximizador. A veces se equivoca. Pero el bienestar mayor se obtiene cuando el individuo maximiza. ¿Ah? Entonces, ¿qué es lo que decimos? Che, mira, se equivoca sistemáticamente. No podemos ayudarlo a que no se equivoque, no podemos volverlo a lo que es racional para él. Reconociendo que las preferencias pueden ser no estandarizadas. Reconociendo que una persona puede ser más feliz dándole 100 pesos a otra persona que quedándose con ella de 100 pesos. Sí, tengo que reconocer todas esas cosas que sin duda se integran al modelo de utilidad. Pero también tengo que reconocer que hay veces que la gente actúa por heurísticas y actúa o que evalúa mal las probabilidades. También tengo que reconocer esas cosas, que lo alejan del proceso óptimo. Vimos la teoría de los prospectos o de las perspectivas, ¿no? Las decisiones son formuladas como juegos de pérdidas y ganancias, donde los puntos de referencia cambian las opciones. Hablamos del descuento hiperbólico, y yo la formulación que les traje es la de descuento cuasi hiperbólico, con el beta aquel que habla sobre la inconsistencia intertemporal de nuestras decisiones. Y finalmente conversamos un poquito sobre las preferencias sociales y sobre cómo el altruismo o el egoísmo del otro individuo influía en nuestra decisión de quedarnos con dinero o rechazar un dinero que se nos da. Finalmente, en este modelito que hablábamos de Stefano de la Viña, ¿no?, reconocimos que, es cierto, las preferencias son no estandarizadas. Es cierto, nuestras creencias pueden estar equivocadas, ¿no?, y claramente no evaluamos las probabilidades de una manera lineal. Y finalmente, tenemos mecanismos decisorios no estandarizados. No necesariamente maximizamos sujeto a una restricción. Nuestros procesos decisorios muchas veces son un poco más complejos, ¿no?, más sucios, menos elegantes que aquellos lagrangianos que calculábamos. Para terminar con lo que tenía preparado para conversar en esta primera clase, vamos a charlar un poquito sobre finanzas comportamentales, sobre nuestro comportamiento cuando viene el tema del dinero o cuando está el dinero de por medio. Obviamente que, como todo lo que vengo conversando con ustedes en la clase de hoy, es una primera aproximación, es una puntita del iceberg, ¿no? Hay ideas y conceptos abundantes y bastante profundos en todos estos campos, pero el propósito, digamos, de estas dos clases es dar una introducción al tema de las coordenadas por donde pasan las contribuciones de las ciencias comportamentales a la economía, y en particular a la microeconomía, a la toma de decisiones de los agentes.
Y bueno, parece una buena idea reflexionar un poco con respecto al dinero y con respecto a la racionalidad de nuestras decisiones de dinero, porque resulta que pensamos en el dinero en formas raras, ¿no? Si hablábamos de creencias o de preferencias no estandarizadas, caramba, si pensaremos en el dinero de maneras no estandarizadas. Esencialmente, llevamos una contabilidad mental por la cual no vemos al dinero como un medio y le asignamos propósitos, ¿no? 100 pesos no son 100 pesos, ¿no? Sino que son la experiencia que nos van a brindar esos 100 pesos. 4 preguntas de qué es ese dinero en formas raras, y comenzando por la primera es, ¿será que somos racionales a la hora de manejar o de tomar decisiones referidas a dinero? Creemos que cuando trabajamos con dinero somos racionales. Finalmente es algo sencillo, ¿no? 20 pesos contra 30 pesos, $200 contra $250. Comparar números parece ser algo bastante sencillo, ¿no? Hacer una cuenta es algo que podemos aprender, nos pueden enseñar, la cuenta puede ser un poco más compleja, un poco menos compleja, pero sabemos cómo hacerla, la podemos reproducir una vez que nos dicen, ¿no? Pero tomar una decisión con dinero es algo muy diferente a hacer una cuenta. Y cuando trabajamos con dinero, seguimos siendo personas, seguimos teniendo este proceso decisorio que Stefano de la Viña nos resumía ahí, con el componente heurístico, ¿no? Y con el componente de evaluación de probabilidades de una manera no tradicional. Es decir, no tenemos un sistema específico para tomar decisiones de dinero. Tomamos decisiones de dinero con el mismo sistema con el que tomamos decisiones de con qué ropa vamos a salir hoy de mañana a trabajar, o directamente qué vamos a almorzar, o qué vamos a hacer este fin de semana. Es nuestro mismo sistema decisorio, que viene con todas sus fuerzas y con todas sus debilidades a tomar decisiones referidas a dinero. Pero no solamente deberíamos preguntarnos si somos racionales, también deberíamos preguntarnos, ¿los demás son racionales cuando toman decisiones? Y el problema es que no solamente creemos nosotros que somos racionales, sino que a la hora de tratar de anticipar lo que la otra persona va a hacer, también empujamos en él, en esa otra persona, racionalidad. Y creemos que la otra persona va a ser más racional de lo que nosotros pensamos, ¿no? Anticipamos erróneamente racionalidad en las decisiones de los demás con respecto al dinero. Creemos que simplemente un aumento de sueldo debería generar, finalmente, si estaba dispuesto a trabajar por este dinero antes, ¿por qué no vas a estar dispuesto a trabajar un poco más por un poco más de dinero? Bueno, resulta que las cosas no son tan sencillas, ¿no? El dinero de más que tengo es una ganancia o en realidad es un poco menos de lo que yo esperaba y entonces estoy sintiendo como una pérdida que no obtuve todo ese dinero. Y de ahí, ya solamente de ahí, podemos ver cómo esa supuesta racionalidad debería ser moderada con un poquito más de cuidado, ¿no? De la misma manera que nosotros no somos racionales, nuestras creencias sobre la racionalidad de los otros también están un poquito desviadas y creemos que los demás son más racionales a tomar decisiones con dinero de lo que realmente son. Pero además, muchas decisiones financieras, muchas decisiones de dinero, como muchas decisiones en la vida normal, requieren de la consideración del tiempo. Y con la consideración del tiempo viene la incertidumbre, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar para adelante? Y resulta que esto implica, ¿no? O esto nos lleva a la discusión de qué quiere decir riesgo. Riesgo, ambigüedad e incertidumbre, desde un punto de vista financiero, son conceptos muy claros, muy específicos, ¿no? Y que sabemos cómo definirlos. Riesgo es volatilidad, ¿no? Puede ganar, puede perder, ¿no? Pero finalmente, ¿no? Son eventos positivos o eventos negativos que se alejan de una realidad normativa que yo me planteo. Incertidumbre ya es algo un poquito diferente, porque incertidumbre es yo no sé qué resultado va a pasar. Ahora, puede pasar este resultado con esta probabilidad, este resultado con esta probabilidad o este resultado con esta probabilidad. Es decir, no sé, no tengo certeza, pero tengo la idea de qué es lo que puede llegar a pasar y una estimación con respecto a la probabilidad de ocurrencia de cada uno de esos eventos. Ambigüedad ya es una cosa bastante más desagradable. Ambigüedad tiene que ver con resultados desconocidos. Yo no sé lo que puede pasar, ni tampoco sé cuál es la probabilidad de ocurrencia de esos eventos. No tengo mapeado el 100% de los escenarios posibles que pueden venir.
Riesgo, incertidumbre y ambigüedad. Los tenemos definidos, los podemos cuantificar, entendemos cuándo es una cosa y cuándo es otra cosa. La gente que trabaja en el mundo financiero conoce muy bien de esto. Sin embargo, riesgo no quiere decir lo mismo en Wall Street, donde viven los financieros, que en Main Street, donde vivimos todos los demás, donde vive la gente de los comercios. Para un financiero es volatilidad, para una persona normal es peligro. Es la posibilidad de perder todo. Peligro es riesgo, peligro es incertidumbre y peligro es ambigüedad. La manera en la que los humanos procesamos el riesgo no es 100% alineada a cómo los financieros entienden el riesgo. Entonces, claramente, ¿no?, el esquema racional que viene del mundo financiero no necesariamente hace un aterrizaje tan dócil, digamos, en el mundo de los humanos. Pero además, como cuarto elemento, tenemos algún temita con la relación entre el dinero y la felicidad. El dinero nos da la felicidad. De alguna forma, en la sabiduría popular está enganchado y probablemente no esté tan lejos de la realidad. Más dinero son más oportunidades. Más oportunidades deberían implicar más felicidad. Pero, ¿qué es la felicidad? ¿Qué es la felicidad? En definitiva, es una pregunta que tiene su correlato académico. La felicidad, desde un punto de vista académico, la definimos como bienestar subjetivo. ¿Cuál es el bienestar subjetivo? ¿Qué es lo que me proporciona más bienestar subjetivo? Una investigación de Gallup establece que hasta una renta anual de $675.000, la felicidad se relaciona con el dinero. Pero más allá de ese importe, no necesariamente. Este es un estudio hecho por Daniel Kahneman, premio Nobel del 2002, de Economía del 2002, y por Deaton, en un trabajo que hicieron en el 2010. Existe una relación, hasta un determinado nivel, existe una relación entre dinero y felicidad. Por encima de ese nivel, las cosas no están tan claras. Y una unidad adicional, un peso más, no necesariamente me proporciona, ¿no?, el mismo nivel de felicidad que me proporcionaba el peso después. Es decir, dinero y felicidad se correlacionan positivamente, pero no linealmente. Hay a partir de un determinado momento en que las cosas no son tan claras. Lo segundo es una idea de Kahneman que plantea en varios papers, pero particularmente en un TED que es muy grato de ver, donde habla de la diferencia entre el yo recordativo y el yo experiencial. Y dice, la felicidad se construye, ¿no?, en base a memorias y no en base a nuestras experiencias. Ahí dice, no en experimentos, pero es no en experiencias, ¿no? La felicidad se basa en memorias, no en experiencias. ¿Está? ¿Cuál es la idea que dice Kahneman acá? Bueno, si yo tengo una semana para pasear, ¿está?, y la dedico a estar panza arriba en la playa, en un lugar fantástico, ¿está?, todo el tiempo, versus, ¿no?, la dedico a ir en un tour de estos que en Europa que me pasean por 18 países, que van de uno al otro, que me subo, que me tengo durante una hora, que ir, en lo cual termino agotado. ¿Tá? El primero, ¿tá?, estar descansando en una playa, ¿tá?, deja una dosis de placer. La segunda experiencia, el asunto de ir, subir y bajar, es quizás no tan grato desde un punto de vista del placer que me da, ¿no? O correr, subir, horarios, capaz que no es tan grato. Sin embargo, a los efectos de mi memoria, ¿tá?, el primero, la semana en un lugar, se me transforma en un recuerdo. El segundo se me transforma en un conjunto de recuerdos. ¿Tá? Y la felicidad, ¿no?, se compone no solamente de nuestras experiencias, sino también, ¿no?, de los recuerdos de nuestras experiencias, ¿no? Y en ese sentido, Kahneman, que obviamente lo hizo de una manera mucho más profunda y mucho más elocuente de lo que estoy planteando acá, ¿tá?, Kahneman nos sugiere pensar en la felicidad no a base de experiencias, ¿no?, sino a base de memorias, y probablemente encontremos, ¿no?, mucho más justificación o mucho más explicación de una persona que se siente feliz a partir de las memorias, de los recuerdos que esa persona tiene. Entonces, ojo, ¿no?, porque podríamos decir, che, pero pasarla bien es parecido a felicidad.
Construir memorias, ¿no? Es algo que me golpea, ¿no? Y construye efectivamente a la felicidad de una manera más poderosa. Y finalmente, el último autor que les traigo es Paul Dolan. Paul Dolan, un especialista en felicidad. Si me permiten, ¿no? Entiendo el escepticismo y que puedan pensar el señor es un chanta con patente. Efectivamente, es un área de border, digamos, el estudio de la felicidad, pero es un área interesante, es un área de la cual deberíamos prestarle un poquito de nuestro tiempo para pensarlo, porque si hablamos de utilidad, ¿no? Finalmente estamos hablando de felicidad. Bueno, Paul Dolan dice que hay una función de construcción de la felicidad. Y esencialmente dice, la felicidad se compone de dos factores de producción. La alegría, ¿no? El pasarla bien, y el propósito, ¿no? Aquella cosa que nos hace sentir satisfechos con nuestra vida, ¿no? Y él dice, bueno, si somos el rey de la noche, la pasamos bombo a todos los días, ¿no? Y pasamos el goce máximo, un poquitín de propósito, ¿no? Un minutito restado al goce máximo y colocado en algo, en una actividad de propósito, ¿no? En una actividad trascendente, me deja, ¿no? Me agrega un poco más de felicidad, o construye más a la felicidad. Y yo soy la madre de Calcuta y estoy, ¿no? Permanentemente lleno de propósito y lleno de cosas. Una cervecita de vez en cuando me proporcionaría desproporcionadamente, ¿no? Un nivel de felicidad. Entonces dice, son dos factores de producción, ¿no? Sustitutos imperfectos uno del otro, y que de alguna manera al medir el bienestar subjetivo nosotros deberíamos entender las dos cosas. Digamos, esto lo plantea en una serie de papers publicados en revistas internacionales, con peer reviewed, o sea, otros académicos que lo miran, lo critican, etcétera, etcétera, pero lo presenta de una manera un poco más elocuente o más, no convincente, pero más fácil de digerir de alguna manera, en este libro que se llama Happiness by Design, ¿no? O Felicidad Construida, ¿no? ¿Cómo podemos construir la felicidad? Bueno, al construir la felicidad, Dolan dice, veamos el balance entre alegría y propósito. Entonces, ojo, dinero compra felicidad, no estoy en condiciones de decir que no, pero cuidado con las linealidades, ¿no? No siempre más dinero es más felicidad, cuidado con lo que es felicidad, lo que verdaderamente nos da felicidad, este balance entre propósito y placer y la recordación, digamos, de las experiencias y no estrictamente la experiencia en sí. Entonces pensamos el dinero en formas raras, ni somos racionales, ni los demás son tan racionales como creemos, ni lidiamos tan bien con el riesgo como los modelos racionales nos sugieren, ni tenemos tan claro cómo es la fórmula de la felicidad. Entonces, cuidado un poquito al mirar el dinero y haciendo un salto hacia la psicología del inversor. A la hora de invertir, ¿no? Tenemos muchos sesgos, ¿no? Tenemos muchos errores sistemáticos en nuestro proceso decisorio. Tenemos un exceso de confianza, caemos en la representatividad, juzgamos basados en estereotipos, ¿no? Tendemos a dejar que las cosas estén como están. Si ya compré, no voy a salir, o no sé cuánto. Tenemos fenómenos de anclaje, aversión a las pérdidas. Aversión a las pérdidas lo vimos, ¿no? Aversión a la ambigüedad y atención limitada. Algunos de estos los vamos a conversar más adelante, pero el concepto es, tenemos sesgos sistemáticos en nuestro proceso decisorio al decidir sobre dinero, que generan efectos. Efectos como, por ejemplo, subestimamos los resultados negativos. Hay resultados negativos, pero tratamos de no verlos, como la avestruz que mete la cabeza en la tierra. Bueno, tratamos de no verlos y los subestimamos, ¿no? Tenemos una ilusión de control, ¿no? Creemos que por estar encima, mirar, ¿no? y saber, estamos en control de una situación, ¿no? Y realmente subestimamos de alguna manera a la suerte en los resultados que obtenemos, ¿no? Creemos que estamos en control de la situación por estar mirándola muchas veces, y eso no es estar en control. Sufrimos del arrepentimiento, tenemos miedo a arrepentirnos. Tomamos una decisión y tenemos miedo de arrepentirnos que la decisión esté equivocada. Vendí, uy, caramba, habré vendido en el momento cierto. Y muchas veces lo que quiero es no necesariamente maximizar el proceso de venta, sino arrepentirme lo menos posible, ¿no? O sea, minimizar el sentimiento de arrepentimiento y no necesariamente maximizar la realización de ese activo. Y finalmente, los tomadores de riesgo creen más en su capacidad que en la suerte, ¿no? El resultado dio bien,
soy un crack. Nunca es, che, salió. Esto me hace acordar a un profesor que me decía, ¿cuántas veces el cocinero dice, no, lo que pasa es que los ingredientes son una porquería, por eso me quedó mal esta comida? ¿Y cuántas veces dice, no, los ingredientes son fantásticos, por eso me quedó bien esta comida? Normalmente, si las cosas salen bien, el cocinero es un crack, y si las cosas salen mal, ¿no?, los ingredientes son una porquería, ¿no? Lo que parece una asignación un poco asimétrica de responsabilidades a la hora de evaluar el suceso de una torta. Finalmente, digamos, todo esto debería hacernos reconocer que los inversores no son racionales, por lo cual el mercado no es racional y no se equivoca de alguna manera por poco tiempo y va a volver en promedio a los lugares correctos. Lo cierto es que el mercado puede permanecer irracional mucho más de lo que cada uno de nosotros puede permanecer solvente, tal como Keynes lo decía. Lo que en definitiva es un problema, ¿no? Porque la idea de los mercados eficientes es que finalmente el arbitraje debería hacer que las cosas vuelvan a su cauce normal. La idea de que yo debería poder ir a comprar un activo, o si lo trasladamos al mundo de las tiendas, debería poder ir a comprar un kilo de arroz, sabiendo que más o menos el kilo de arroz debería estar a un precio similar en todos lados, ¿no? ¿Por qué? Y bueno, porque si estuviera muy barato ya se los habrían llevado todo. Y si estuviera muy caro nadie lo compraría, con lo cual el comercio debería bajar sus precios. Es decir, de alguna manera descanso en que existen, ¿no?, sujetos de arbitraje, ¿no?, y que de alguna forma el mercado más o menos me informa del valor justo de los temas. Bueno, resulta que no. Resulta que no, porque si la gente es irracional, ¿no?, resulta que los mercados pueden estar mostrándome precios que están sistemáticamente equivocados porque recogen la irracionalidad de las personas y no necesariamente las fuerzas naturales de individuos que maximizan siempre adecuadamente sus procesos de compras. Entonces, tenemos un límite a una institución que es muy, muy importante, que es el arbitraje, ¿no?, que nos hace dudar de algunos resultados económicos, como decir, bueno, esta es una situación de equilibrio, ¿no? Debemos entender que a veces las cosas que vemos no reflejan necesariamente sujetos maximizando, sino que reflejan sujetos equivocándose, seres humanos, ¿no?, que muchas veces se equivocan y se equivocan de manera sistemática. No me voy a detener en las anomalías que se presentan en la bolsa y que pueden ser explicadas a partir de errores comportamentales, simplemente a título enunciativo, y les dejo como referencia el paper de Henriette Prast del 2004 del Banco Central holandés, que de alguna manera explica desde el lado de las finanzas, de las ciencias comportamentales, ¿no?, 6 puzzles financieros, ¿no? Cosas tan locas como que, por ejemplo, los días de sol generalmente la bolsa sube, o que los hombres y las mujeres actúan de manera diferente en las bolsas, o que los mercados tienen comportamientos de manada, ¿no? Y de repente la gente va corriendo atrás de un activo que no necesariamente se mueve por el precio o por los fundamentos, digamos, de ese activo. Es decir, un conjunto de comportamientos que no consiguen ser explicados por la racionalidad y que encuentran una explicación suficientemente elegante, digamos, y suficientemente verosímil, y de hecho comprobada a partir de decisiones individuales de los individuos, a partir de estos decisiones individuales de los agentes, a partir de estos experimentos, ¿no? Y identificamos los sesgos. Bueno, estos sesgos que vemos en la decisión individual, si los extrapolamos al mercado, consiguen explicarnos algunos de estos puzzles que están acá. Se los dejo como enunciativo, ¿no? Encantadísimo si quieren en algún momento de charlar de esto, pero vale por lo menos ahí como guía, ¿no?, por si quieren profundizar en algunos de estos temas. Lo que sí quiero conversar con ustedes es de un concepto que nos va a llevar hacia la clase que viene, que es el concepto de un programa que pretende resolver un problema. El problema es probablemente de los problemas más grandes que tenemos como sociedades modernas. Es que no ahorramos lo suficiente para nuestra vejez. Durante nuestra vida activa no generamos el suficiente nivel de riqueza para bancar nuestra vida de viejos.
Y este es el problema del ahorro previsional. Este es el problema por lo cual básicamente todos los sistemas de ahorro para la jubilación en el mundo enfrentan serios problemas regularmente para tratar de financiarse, ¿no? Entonces, desde un punto de vista comportamental, ¿tenemos forma de ayudar a que las personas no cometan un error? ¿Cuál es el error que cometen las personas? Y en su vida activa deberían ahorrar para conseguir pasar su vejez de una manera saludable, pero las personas no consiguen ahorrar. Entonces, ¿podemos desde las ciencias comportamentales ayudar a las personas a que no cometan ese error, a que ahorren lo suficiente? Y esta es la pregunta que se hizo Richard Thaler con Shlomo Bernarzi y que desembocó en un programa que es célebre a nivel mundial, que es el programa SMART, que es el programa que se llama Save More Tomorrow y que probablemente hoy es, diría yo, de las fórmulas más exitosas para tratar de aumentar el ahorro previsional. ¿Cuál es la lógica económica detrás del problema de retiro? Las personas calculan cuánto van a ganar en su vida y cuánto van a necesitar para su retiro y se sacrifican lo mínimo necesario en su consumo presente para ahorrar para su retiro. Finalmente, no parece algo muy complejo. Lo que tengo que hacer es decir, bueno, ¿cómo quiero vivir en el futuro? ¿No? ¿Cuándo me voy a retirar y cuándo tengo que...? Las respuestas están todas ahí. No parece que tenga necesidad de buscar en algo muy lejos. Pero por más de que los elementos estén todos ahí, ¿no? La decisión no es tan fácil, ¿no? ¿Será tan simple decidir esto? Y bueno, ahí es donde Bernarzi y Thaler vienen con este programa El ahorre más mañana, que esencialmente lo que dicen es, bueno, ¿por qué es complicada? ¿Por qué las personas toman decisiones que no necesariamente son las mejores, ¿no? Y vienen, ¿no? Esencialmente analizando el origen de los comportamientos del ahorrista previsional, de cada uno de nosotros cuando decidimos ahorrar previsionalmente. El primer punto es, los ahorristas en general, ¿no?, creen que están ahorrando poco. O sea, en general, si uno pregunta a todos, ¿no?, a cualquiera, ¿no?, uno obtiene la respuesta a la pregunta, che, ¿estás ahorrando suficiente para tu vejez? Y la gente dice, no. En general, ¿no?, todos creemos que estamos ahorrando poco. Sin embargo, no, la creencia o la convicción de que estamos ahorrando poco no alcanza para llevarnos a otro nivel. El autocontrol es más simple de adoptar en el futuro. Y tenemos evidencia, vimos la evidencia. Es más fácil esperar para tener un vaso de agua entero en lugar de medio vaso de agua si yo pienso voy a tener que esperar en el futuro a que si lo tengo que esperar hoy. El autocontrol es más simple de adoptar en el futuro. Lo segundo, las personas no les gusta recibir menos sueldo a fin de mes. A nadie le gusta recibir menos sueldo a fin de mes, ¿no? No es algo que nos guste hacer. Las personas subestimamos el efecto de la inflación, ¿no? En general no es un efecto consciente, no es un efecto evidente para nosotros, y la inercia tiene un papel muy importante en nuestras decisiones, ¿no? Tendemos a dejar las cosas como están. Y esencialmente la solución, reconociendo estas situaciones, reconociendo que las personas querían ahorrar más, pero reconociendo que existían ciertas limitaciones para efectivamente ahorrar más, Bernarzi y Thaler propusieron la siguiente solución: que las personas se comprometan por adelantado a aumentar automáticamente su contribución para su plan de retiro en cada futuro aumento salarial. La idea es, en el próximo aumento salarial que tengas, ¿estás dispuesto a dejar un pedacito de ese aumento en una cuenta de ahorro previsional? Esta es la pregunta que le hicieron. Es decir, no le dijeron, ¿querés ahorrar ahora? No, le dijeron, de tu próximo aumento salarial. ¿Te animás a dejar una partecita en una cuenta de ahorro? Esa sencilla pregunta cambió completamente el juego. Cambió completamente el juego, ¿por qué? Porque esencialmente lo que hizo es, sacó la decisión de la hora y la llevó a algo donde es mucho más fácil de hacer. Es decir, si yo me imagino que estoy dispuesto a esperar 5 minutos para tener un vaso entero de agua dentro de 20 minutos, también me imagino que puedo vivir con un poco menos del aumento que me van a dar.
No estamos hablando de que renuncio al 100% del aumento. No, yo digo, del aumento que me van a dar, es consumo que no estoy haciendo ahora. No se modifica mi nivel de consumo actual. Del aumento que me van a dar, ¿estoy dispuesto a renunciar a una parte? Esa decisión es mucho más sencilla de hacer que hoy estás dispuesto a no consumir en algo para ahorrar. Solamente cambiando esa perspectiva, solamente llevando a la decisión, colocándola en un lugar en el que no queda atrapada por la ansiedad, la decisión cambia, el juego cambia. Y efectivamente la gente ahorra más. Y este es el gráfico que les mostraba, que había saltado antes. Cuando le decimos a la gente, haga su decisión de ahorro, ¿tá? La gente dice, bueno, estoy dispuesto a ahorrar, ¿tá?, el equivalente a un 6% de mi salario. Cuando se le dice, bueno, ¿sabe qué? Haga su decisión de ahorro, pero haga una decisión de ahorro para este año y otra para el año que viene, ¿tá? Bueno, la gente dice, bueno, para este año voy a ahorrar un poquito menos, porque, ¿no?, pero para el año que viene voy a empezar a ahorrar más, ¿no? Y efectivamente son las columnas amarillas. Y vean lo que pasa con el programa SMART, ¿no? La gente arranca, ¿no?, ahorrando menos, ¿tá?, y progresivamente y automáticamente las alícuotas de ahorro van subiendo hasta que llegan a prácticamente un salario y medio. ¿Por qué? ¿Cuál es la magia de este asunto? La magia de este asunto es tratar de sacar la decisión de los sesgos cognitivos. Sacar esta decisión de la ansiedad que me provoca ser inconsistente y llevarla a un lugar en donde el racional esté más libre. La decisión esa es sobre mi futuro yo, no sobre mi yo presente. Mi futuro yo se va a poder arreglar aumentando un poco menos su consumo, seguramente se va a poder arreglar. Entonces, que siga para adelante mi futuro yo. ¿Tá? Este tipo de solución parece algo muy tonto, muy sencillo, pero realmente cambia el juego. ¿Tá? Y fíjense, ¿no? No hice nada compulsivo, no le obligué a ninguna persona a ahorrar más. Tampoco aumenté el retorno de las inversiones, ¿no? Es decir, yo podría haber dicho, bueno, no, pero mirá que vas a tener un beneficio por tu inversión previsional mejor que no toqué las consecuencias económicas, ¿no? Pero cambié el contexto decisorio, provocando un aumento significativo en el ahorro previsional de las personas. Esto es una intervención comportamental. Esto es una intervención en la cual hice una pequeña modificación muy barata. La gente toma una decisión. Cambié la pregunta, cambié la decisión. Les dije que tomara la decisión para el año que viene. Y yo me encargaba de que la decisión se ejecutara automáticamente. ¿Tá? Y cambió completamente el dibujo o la forma en que es tomada la decisión. Así que bueno, este es un poquito el dibujo, digamos, en términos de finanzas comportamentales que quería traerles. Pensamos en el dinero de maneras raras, ¿no? Creemos que hay más racionalidad de la que hay, ¿no? Hablamos un poquito del tema de bolsa y sobre todo les traía esta aplicación en términos de ahorro comportamental, para ver, ¿no?, en la práctica cómo es que es posible, digamos, resolver un problema económico súper importante sin usar impuestos, sin poner previsiones, sin colocar estímulos, nada, solamente cambiando la manera en que la gente toma la decisión. Bueno, resumiendo un poco entonces los 4 bloquecitos que formaban parte de esta clase, lo primero es, podemos mejorar nuestro entendimiento y capacidad predictiva sobre el comportamiento humano, reconociendo los límites de la racionalidad y modelando a partir de conductas observables a través de experimentos. Nuestro proceso decisorio se compone con preferencias no estandarizadas, creencias no estandarizadas y reglas heurísticas al momento de la decisión. Es decir, con la racionalidad obtenemos un conjunto importante de decisiones y de conclusiones, pero evidentemente las podemos mejorar trayendo un poco de otros conceptos. No tenemos un sistema decisorio diferente para las decisiones que involucran dinero. Sesgos y heurísticas pueden empeorar nuestras decisiones, pero también pueden ser usadas para ayudarnos, ¿no?, como vimos en el caso del programa SMART, del programa Save More Tomorrow. Bueno, esto es entonces el planteo o las ideas que tenía para compartir con ustedes hoy. Déjenme plantearles una
intervención comportamental. Efectivamente, ha sido experimentalmente demostrado algo que les voy a sugerir que hagan, ¿no? Que es cómo retener algo de estas ideas. Si alguna de las ideas que ustedes escucharon, ¿no?, a lo largo de este ratito que estuvimos conversando, les resultaron interesantes, ¿no? Escríbanlas, ¿no? Escriban qué aprendieron hoy, qué cosa hoy saben y no sabían ayer. Escriban con qué se sorprendieron, una palabra, una cosa, algo que se sorprendieron, pero sobre todo elijan una cosa, elijan algo de lo que escucharon que digan, che, esto está bueno, esto no me gustaría olvidarme. Eso que ustedes elijan que no les gustaría olvidarse, cuéntenselo a alguien. Cuéntenselo a alguien, a cualquiera. ¿Tá? Cuéntenselo a alguien porque van a hacer a esa persona un poco más inteligente, pero sobre todo cuéntenselo a alguien porque cuando se lo cuentan a alguien, ustedes se van a quedar con un cachito más de ese conocimiento. Que ustedes le cuenten a alguien algo, ¿tá?, hace con que ustedes recuerden ese algo un poco más. Entonces la sugerencia es que si hay algo de todo esto que les resultó interesante al punto que quieren conservarlo más allá de la revisión, ¿tá?, algo que a ustedes les guste, particularmente les he dicho provocativo, bueno, cuéntenselo a alguien, a cualquier persona, no importa quién, ¿tá? Cuéntenselo a alguien y lo van a conservar un rato más. Bueno, así que bueno, nada, esto cierra un poco el material que tenía preparado para esta primera clase. Nos vemos la próxima clase. Muchísimas gracias.